Bienvenidos nuevamente a todos los que nos están siguiendo por Zoom, a todos los que se han sumado a esta transmisión, a este curso que se llama De Principio a Fin. Este curso originalmente tenía otro nombre, le llamé La Biblia en un día, pero es porque hacíamos el curso en un solo día. Nos juntábamos en mi casa para hacer el curso prácticamente durante toda una jornada, pero ahora por las circunstancias que estamos viviendo, no puede ser así. Así que tuve que adaptar el curso y probablemente nos tome más de un día. No quiero que sea un tiempo muy alargado frente a la pantalla, creo que no es bueno ni saludable. Además que es difícil mantener la atención mucho tiempo así. Me he dado cuenta que es complejo tener las transmisiones. Y la idea es que todos ustedes puedan recibir bien el material, que puedan recibir bien todo lo que es el curso, que puedan escuchar con atención y sobre todo hacer preguntas. Así que les quiero animar a que mientras van escuchando la clase, puedan ir anotando sus preguntas y pueden enviarme sus preguntas para que no se les pase. Voy a dar un tiempo de preguntas a la mitad y también al final, pero para que no se les pase, anótalo en un cuaderno o mándamelo por el chat, tanto el Zoom como el YouTube también te permite escribir por chat, así que puedes anotar tus preguntas ahí en el chat. Y yo en el momento de preguntas voy a leer esas preguntas y voy a ir respondiendo. Este curso lo que hace es llevarnos a través de toda la Biblia y vamos a hacer una pincelada por el Antiguo y el Nuevo Testamento, de principio a fin, por eso el nombre que le puse. Y sobre todo, este curso tiene el propósito de ayudarnos a proveer una herramienta para leer las Escrituras, para interpretarlas, para enriquecer nuestro devocional, cómo entender las Escrituras. Es un curso que en lo personal cambió mi vida espiritual, cambió mi forma de ver las Escrituras, hizo que muchas cosas calzaran. Uno que es cristiano por mucho tiempo, yo me convertí siendo niño, pero había muchas cosas que no calzaban, que no entendía, que estaban ahí y estaban como en la estratosfera acerca de Dios, acerca de la fe, especialmente acerca del Antiguo Testamento. Eh, entonces, entender qué es lo que une la Biblia fue de mucha bendición. Cambió prácticamente mi vida espiritual y espero que para ustedes también sea de bendición. Es por eso que este curso yo lo repito todos los años en la iglesia. Así de importante lo considero. Así que antes de entrar en materia, quiero invitarte que ahí donde estás, elevemos una oración pidiéndole al Señor su dirección y su bendición. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de poder compartir junto a mis hermanos que están conectados en este momento por el Internet, a través de las diversas plataformas que tenemos como iglesia. Y quiero agradecerte, Padre, por esta tecnología maravillosa que nos permite llegar ahí a donde están mis hermanos en sus hogares, quizás frente al televisor o al computador, tablet o celular, pero estar ahí, estamos unidos por medio de esta tecnología que nos permite conectarnos, pero sobre todo, Señor, estamos unidos por medio de tu Espíritu Santo. Yo te quiero pedir que ese Espíritu Santo que inspiró las Escrituras pueda bendecir ahora nuestras vidas y bendecir este tiempo de hablar de tu palabra, de hacer una pincelada por las Escrituras. Permite que sea una pincelada dinámica, una pincelada eh, resumida, que nos permita ver todo el mensaje de la Biblia, pero también al mismo tiempo que sea profunda, que nos provea de herramientas que nos van a ayudar a entender tu palabra y también así tener mejor y más claro en nosotros lo que es la fe bíblica. Padre, te ruego estas cosas por el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén.
Bueno, vamos rápidamente entonces al curso mismo, de principio a fin, una pincelada por la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Bienvenidos todos, bienvenidos al curso. Vamos a ver un pasaje. Quiero partir con lo siguiente. Hay varios pasajes en la Biblia, en las Escrituras, que son difíciles de entender, por lo tanto, difíciles de interpretarlos. No sé si a ustedes les ha pasado que hay pasajes en la Biblia que cuando tú los lees, dices, ¿de qué está hablándome? ¿O cómo esto lo aplico en mi vida? ¿De qué manera esto es palabra de Dios para mí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un pasaje que es muy interesante. Eh, ¿Qué hacemos con la sanguijuela? Miren este proverbio, Proverbios 35, Proverbios 30, verso 35. La sanguijuela tiene dos hijas que no sabe más que pedir. Tres cosas hay que nunca se sacian y aún la cuarta nunca está satisfecha. ¿Qué haces cuando te presentas con un pasaje como este en las Escrituras? ¿Qué es la sanguijuela? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Eh, ¿qué quiere enseñarme este pasaje? ¿Quiere enseñarme algo? Tratar de interpretar un verso como este y aplicarlo a mi vida puede llegar a ser una tarea muy, muy, a veces difícil, eh, porque no se entiende qué hacemos con la sanguijuela. Y este es el problema que muchos lectores de la Biblia encuentran. Um, Muchos lectores de la palabra de Dios se encuentran con versos como este y ¿qué hacemos con estos pasajes? ¿Qué hacemos con esto? Puede ser un tema difícil y complejo. Y este es el problema que a veces tenemos con las escrituras. Pero no solamente tiene que ver con pasajes difíciles, sino también qué hacemos con estos textos del Antiguo Testamento, por ejemplo, estas historias que están ahí en la Biblia y que generalmente las usamos o las tenemos para la escuela dominical. ¿Qué quiere enseñarme? ¿Cómo aplico? Qué, qué está haciendo este pasaje en la Biblia? ¿Cómo lo vivo? ¿Qué hacemos con esta historia de un hombre tragado por un pez? Además de que sea una historia bonita para enseñarle a los niños, como una historia tipo El lobo y Caperucita Roja. ¿Y cómo leerlo? ¿Cómo interpretarlo? Si es palabra de Dios, ¿qué me enseña a mí? ¿De qué manera estas historias están ahí? ¿Están solamente ahí para darnos un ejemplo? ¿Solamente para enseñarnos una moraleja? ¿Esta historia está ahí solamente para eh, enseñarme algo entretenido? ¿O es algo más? Es algo más que Dios en su soberanía ha dispuesto para cada uno de nosotros. En este curso, lo que vamos a hacer es ver estos grandes temas. ¿Cómo eh, entendemos las escrituras? Ante estos pasajes bíblicos, los cristianos a veces tenemos dos tipos de respuestas. A veces simplemente estas historias las dejamos para la escuela dominical, para entretener a los niños, eh, y en el fondo no tienen un valor para nosotros teológico, personal, las descartamos, simplemente no las leemos, no se predican. De hecho, hay muchas iglesias hoy día donde casi ni se predica el Antiguo Testamento, precisamente porque no sabemos qué hacer con la sanguijuela, no sabemos qué hacer con este tipo de pasajes del Antiguo Testamento
que describen cosas, que describen eventos, que describen leyes que son tan distantes para nosotros, que son tan lejanas a nuestra realidad. Ese es un lado, ese es un camino que muchos cristianos han tomado. Simplemente apartarse de estos textos, ya no enseñarlos o reducirlos para la escuela dominical o para ciertos eventos o solamente tratar de sacar moralejas de ellos. Pero ¿qué tiene que ver este pasaje con Jesús? ¿Qué tiene que ver este pasaje con los apóstoles? Hay otro camino, que es el que quiero presentarles hoy. Muchos tratan de interpretar estos pasajes y aplicarlos a nuestras vidas. Y creo que ese es el camino correcto. Sobre todo porque la misma Biblia nos está llamando a, a tomarla como la palabra inspirada de Dios. La Biblia misma dice que toda ella, toda la escritura, es palabra inspirada por Dios. Y su propósito, Dios nos lo ha dado a nosotros, nos la ha dado a nosotros para que seamos perfeccionados, para que seamos santificados, para poder crecer en la fe, para conocerle a Él. Entonces nosotros queremos estar en este segundo grupo, no en el grupo que al encontrar un pasaje difícil, un pasaje extraño, un pasaje lejano, lo relega, lo disminuye o no lo enseña, sino queremos estar en este segundo grupo que se toma con seriedad la palabra de Dios y busca interpretar la palabra de Dios. Y este curso tiene que ver con eso, cómo interpretamos la Biblia. Creemos que la Biblia debe interpretarse a sí misma. Creemos que sus autores siguieron un modelo de interpretación que termina precisamente en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Creemos que Jesús y los apóstoles están modelando una teología bíblica. Y vamos a encontrar algunas respuestas que nos van a sorprender, nos van a edificar y van a transformar nuestra forma de leer la Biblia. Y en primer lugar, quiero invitarte a hacer un recorrido general de qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia en términos generales? En términos generales, la Biblia podemos decir que comprende 66 libros. 66 libros están en toda la Biblia, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos libros fueron escritos por alrededor de 40 autores humanos. Y el rango de tiempo en el que se escribieron todos estos libros va de 2000 años. 2000 años se tardó más o menos en escribir todos estos libros que componen la Biblia. Y básicamente se divide en dos secciones principales. El Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, y el Nuevo Testamento, que consta de 27 libros. El, uh, y hay diversidad en el texto bíblico. No podemos leer la Biblia sin identificar primero la diversidad literaria, porque la Biblia fue escrita en diferentes estilos literarios. Tenemos libros que son pura poesía. Entonces hay que leerlo como lo que es, como lo que fue escrito como poesía. Hay otros libros que contienen narraciones históricas, otros que tienen leyes, otros que tienen normas sociales, otros que tienen leyes penales, morales, profecía. Entonces hay que tomar todas estas cosas en consideración para leer la Biblia, pero sobre todo creemos que la Biblia tiene un solo autor. Dijimos que son 40 autores humanos, pero esos 40 distintos autores fueron inspirados por el mismo Dios. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y dijo esta frase que es potente en 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada. Eso quiere decir que Dios mismo es el que puso en los autores bíblicos lo que ellos debían poner. Los inspiró no en el sentido artístico, que alguien se siente inspirado para escribir una pieza musical, sino en el sentido de que Él es el que está detrás de todo lo que está escrito en las escrituras. Él es quien inspiró las escrituras. También la misma Biblia
dice lo siguiente: los mismos autores estaban convencidos de que lo que ellos estaban escribiendo era palabra de Dios. Mira lo que dice Pablo: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Por si acaso, si alguien me está escribiendo por WhatsApp, no voy a responder. Estoy desconectado del WhatsApp. A ver si escuchan los sonidos de mi WhatsApp, lo voy a silenciar al tiro. Eh, bueno, volviendo al tema. Pablo dice: reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Él está reconociendo que él escribió estas palabras, pero dice que vienen de parte de Dios, que los lectores lo tomen como de parte de Dios, son mandamientos de Dios. Y el mismo apóstol Pedro, hablando de las cartas de Pablo, eh, dijo lo siguiente. Voy a poner ya el siguiente versículo. Eh, Pedro, hablando de las cartas de Pablo, dice: algunas de sus cartas son difíciles de entender. Este verso siempre me produce fascinación, porque aquí tenemos a uno de los apóstoles, Pedro, hablando de otro de los apóstoles, de Pablo, y Pedro está diciendo que es difícil entender lo que escribe Pablo. Eh, pero dice, y hay gente ignorante que tuercen las palabras de Pablo, como también lo hacen con las otras escrituras. Entonces aquí vemos que Pedro consideraba las palabras de Pablo, aunque fueran difíciles de entender, como parte de las escrituras. Escrituras. Y ese es el título que le daban los judíos al Antiguo Testamento, a las palabras que Dios mismo había dado a Moisés, a los profetas de la antigüedad. Entonces, para Pedro, los escritos de su hermano Pablo eran parte de las escrituras. Entonces, queridos, este es el punto de partida. Para nosotros, la Biblia es la palabra de Dios, y aunque tiene muchos libros, está compuesta de 66 libros, aunque tenga una variedad de géneros literarios, y aunque sea difícil de entender, como mismo Pedro lo reconocía, es palabra de Dios. Y la Biblia tiene un solo autor supremo, un solo autor detrás de los autores humanos. Y es este autor, su autor divino, el que le da la autoridad divina a la Biblia. Los anglicanos creemos que la Biblia es inerrante. Eso quiere decir que no tiene errores, que cada una de sus enseñanzas está completamente libre de errores. Eso es lo que quiere decir inerrante. Esto, ojo, no quiere decir que creemos que la Biblia es completamente exacta. No estamos diciendo, ojo, que cada una de las afirmaciones que están en la Biblia tiene un valor absoluto en cuanto a lo científico. Lo que quiero decir es que no vamos a la Biblia para aprender matemáticas, para aprender numérica espacial, para aprender astronomía, para aprender ciencia. Lo que estamos diciendo es que la autoridad de la enseñanza teológica es absoluta. Eso es lo que queremos decir cuando la Biblia es inerrante. Jesús no tuvo problemas, por otro lado, de reconocer que los eventos del Antiguo Testamento eran para él históricos y correctos. Jesús habló, por ejemplo, de Jonás como un personaje histórico. Por eso podemos decir con toda seguridad que la Biblia está completamente libre de error. No hay falsedad en ella. Todo lo que enseña es verdadero. Su confiabilidad no está en su capacidad de decir todo con exactitud. Algunos han visto que en la antigüedad, por ejemplo, las personas que escribieron el Antiguo Testamento no tenían todos los datos con respecto a la astronomía, todo completo. Hoy día tenemos mucha más información. Tampoco es que hoy día tenemos todos los datos completos, pero tenemos mucha más información. Entonces, algunas cosas que escribieron respecto a aspectos de uh, de la astronomía, de la matemática,
pueden haber en ellos algunas cosas que no sean completamente eh, libres de errores. Pero lo que estamos diciendo es que no hay falsedad en la Biblia. Su confiabilidad no tiene que ver en su capacidad de sus autores de decir todo científicamente correcto, sino en que tiene autoridad para enseñar lo que enseña. Por eso es que creemos que la Biblia está completamente libre, libre de error. Pedro dijo, antes que nada deben entender esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Dios le da su autoridad a la Biblia. La autoridad de las Escrituras es porque el Espíritu Santo habló por medio de estos hombres. Ese es el primer punto. Dios es el autor de las Escrituras, tiene un solo autor. Por lo tanto, al tener un solo autor, tiene que tener un solo tema central. Y aquí es donde vamos ya a entrar en más terreno. Eh, Si la Biblia fue inspirada por Dios, si Él es su único autor, ¿cuál es su mensaje? Eh, ¿Cómo interpretamos la Biblia? Y aquí quiero presentarles a continuación tres formas de interpretar la Biblia que son comunes, pero inadecuadas. Eh, Algunos no ven que haya un tema central en la Biblia, sino que la actitud que toman es la de interpretar los pasajes de la Biblia conforme se les van presentando. No sé si te ha pasado, a mí me pasaba mucho que cuando quería recibir una palabra de Dios, lo que hacía era abrir, tomar la Biblia, abrirla donde sea, cerrando incluso los ojos, y luego poner el dedo así, y el pasaje que mi dedo apuntaba lo tomaba como palabra de Dios. Es más o menos tener esa misma actitud, pero ya para toda la lectura de la Biblia. Tú agarras un pasaje y lo tomas como si fuera un pasaje que no tiene conexión con los demás y lo tratas de interpretar solo, sin su contexto, sin acudir a lo que está diciendo el resto del libro y mucho menos lo que dice el resto de la Biblia respecto a ese tema. Entonces, a esa forma de leer la Biblia se la puede llamar literal. Busca tomar un pasaje y leerlo y aplicarlo de una forma literal. Hay muchos cristianos que leen la Biblia de esa manera. Leen un pasaje que les habla, por ejemplo, de riquezas y lo aplican literalmente, entonces Dios quiere que sea rico. Hay muchos que ven, por ejemplo, las profecías del Antiguo Testamento respecto al templo de Dios y están esperando que todavía hoy literalmente se reconstruya el templo que está en Jerusalén, que hoy día no es más que ruinas. ¿Por qué? Porque tienen una forma de leer la Biblia literal. Están esperando que las promesas que están escritas ahí se cumplan de forma literal. Otra forma de leer la Biblia es con una interpretación alegórica. En esta forma de interpretar la Biblia, muchos leen los pasajes y tratan de encontrarle significados alegóricos, significados escondidos. Leen un texto, por ejemplo, hay una típica interpretación alegórica medieval de la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una historia que contó Jesús respecto a un hombre que fue asaltado y fue abandonado, malherido por sus asaltantes, y luego pasan distintos personajes y lo ven y no hacen nada por él. Eh, Pasan distintos personajes religiosos y finalmente pasa un samaritano que en el contexto judío era una persona que era enemiga de los judíos. Pero este samaritano, que por el contexto debía ser enemigo, le da ayuda a este samaritano, lo carga encima de su animal, de su burrito, lo lleva a una posada, le cura sus heridas. Entonces, por medio de esta historia, Jesús está queriendo enseñar quién es tu prójimo. Pero hay gente que leyó este pasaje y le dio un significado a cada cosa. El burrito significaba la iglesia,
el samaritano significa tal cosa, el primer hombre que pasó significa tal institución. Algunos le dieron la interpretación de que es la iglesia de Roma, otros que es la iglesia tal, otros. Darle a prácticamente a cada palabra de la Biblia una interpretación, buscar un mensaje escondido, tomar especialmente las historias del Antiguo Testamento, una forma, por ejemplo, alegórica de interpretar un pasaje del Antiguo Testamento que también yo escuché en un sermón, es la siguiente. Alguien leyó la historia de David y Goliat, una historia muy conocida por todos nosotros. Hay un gigante que está atemorizando al pueblo de Israel, es un gigante de verdad, un hombre enorme, se llama Goliat, y ningún israelita tiene el valor para salir a enfrentarse y pelear con él. Entonces hasta que sale David, que es un muchacho que teme a Dios, y él toma 5 piedras, eso es lo que dice la Biblia, literalmente, toma 5 piedrecillas, él era pastor, él no va con espada, de hecho se prueba la armadura y las espadas del rey Saúl, y eran demasiado grandes para él, era un niño, entonces él decide ir con lo que sabe manejar, que es la honda para lanzar piedras, y 5 piedras. Va y con una de esas piedras logra herir al gigante en la cabeza y después lo remata cortándole la cabeza con la propia espada del gigante. Esa es la historia. Entonces hay una interpretación alegórica que dice que cada piedra tiene un significado. El texto bíblico no dice eso. En ningún lugar del libro de Samuel dice que debemos o da una uh, pista para poder interpretar el texto de esa manera, pero una lectura típica alegórica es así. Alguien lee eso y dice, no, entonces tengo que buscar el significado escondido. Entonces llega este predicador y dice las 5 piedras. La primera piedra significa la oración. Tenemos que enfrentar a nuestros enemigos. Goliat es, representa a nuestros enemigos. Para ti puede ser tu enfermedad, para otra persona puede ser tu pobreza, qué sé yo. Y David, por supuesto, David ahí representas tú eres David. Entonces, la primera piedra es la oración, debes acercarte a tus problemas con oración. La segunda piedra es el ayuno, tienes que ayunar. La tercera piedra es dar ofrendas. La cuarta piedra es la lectura bíblica. Y la quinta piedra, ¿te das cuenta? Entonces, escuché este sermón y para cada aspecto de la historia le daban una interpretación. Esa es una interpretación alegórica y solamente interpretan la Biblia de esa manera, dándole significados escondidos. Otra tercera interpretación muy típica es la moralista, la que trata de buscar enseñanzas del tipo, haz esto, no hagas aquello. Enseñanzas del tipo, busca el mensaje positivo a todas las cosas. En otras palabras, esta forma de interpretar la Biblia la reduce a un libro de buena ayuda, de autoayuda, de buscar las enseñanzas morales. Y creemos que cada una de estas formas de interpretar la Biblia son incorrectas. No estamos tomando la Biblia, no la estamos interpretando. Si interpretamos la Biblia de una de estas maneras, no estamos haciendo la tarea bien, porque la misma Biblia no permite este tipo de interpretación. Mira lo que dijo el Señor Jesús. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar la Biblia? Jesús dijo, ustedes escudriñan las escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Después de resucitar, Jesús se encontró con 2 discípulos a quienes les enseñó las escrituras. En Lucas 24 leemos que Él les dice, que Él les enseña las escrituras. Y Lucas dice que partiendo desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de las escrituras que hablaban de Él. Y más adelante Jesús se encontró con los discípulos y les dice lo que lo que ha pasado conmigo. Jesús está hablando aquí, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. Esto es muy importante, queridos. Esa forma de referirse y de designar las escrituras que está en este verso, eso lo voy a poner en pantalla completa nuevamente. Miren este verso, habla de la ley de Moisés, 1, los profetas, 2, y los salmos. Esa es la forma en que los judíos se referían a toda la Biblia. Hoy día cuando hablamos de la Biblia decimos que tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. En esa época para los judíos, la Biblia, las escrituras, era solamente el Antiguo Testamento y se dividía en tres partes, la ley, los profetas y los salmos. Entonces cuando Jesús dice que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de él en la ley, en los profetas y en los salmos, está diciendo que todo el Antiguo Testamento está enseñando y está hablando de él. Y esto es clave. Jesús mismo y los apóstoles creyeron y enseñaron que la Biblia, que para ellos era el Antiguo Testamento, se cumple en Jesús. Y esa es la pista más importante para tener una buena interpretación bíblica. No podemos tomar un pasaje bíblico y tratar de interpretarlo literalmente sacando a Jesús de la ecuación. Tampoco tratar de buscarle interpretaciones o significados escondidos o alegóricos, porque no fue escrito para eso, fue escrito para enseñarnos de Cristo. Y tampoco podemos tomar la Biblia como un simple libro de moralidad y buenas costumbres, porque el propósito de la Biblia no es enseñarnos cómo superarnos, cómo autosuperarnos, sino que su propósito es mostrarnos a Cristo desde Génesis al Apocalipsis. Y Jesús y los apóstoles creyeron y enseñaron que todas las escrituras se cumplen en Cristo. Por lo tanto, toda la Biblia habla acerca de Jesús. Es más o menos como un mosaico de fotografías. Eh, Aquí tengo en la pantalla un mosaico de distintas fotografías. Tú puedes ver, eh, ahí se puede distinguir más o menos que una de ellas se ve una flor, en otra se ve lo que parece ser un gatito, en otra se ve un ave. Son distintas fotografías. Cada imagen tiene un mensaje personal, es distinto y hasta cierto punto individual. Pero cuando nos alejamos de este mosaico, cuando nos vamos alejando, tenemos una perspectiva más grande y vemos que es parte de varias otras fotografías unidas en una sola. Ahí está en el recuadro, el primer, la primera imagen que les mostré está enmarcada en un recuadro. Y como ven, es parte de un cuadro mucho más grande, compuesto por muchas más imágenes. Y si nos alejamos más, podemos empezar a distinguir una figura más clara, que finalmente habla de que tiene un solo tema. Por medio de estas imágenes quiero ilustrar esta verdad bíblica, que cada libro de la Biblia tiene, es como ese mosaico, tiene un mensaje distintivo, personal, como les decía, tiene un estilo literario incluso personal, diferente, pero cuando nos alejamos y tenemos una perspectiva global, vamos a ver que toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, está presentando un solo tema, un solo tema. Y hay un concepto que une la Biblia. Y aquí está el desafío. ¿Cómo vamos a entender la Biblia? ¿Cómo entender que toda la Biblia me habla de Jesús? Ese es el desafío de este curso. Yo quiero presentarles el tema que une a toda la Biblia. ¿Ya? Eh, ¿Qué hacemos con los pasajes del templo, de la nación de Israel, del sacerdocio? ¿Qué hacemos con las historias de hombres matando leones, de niños peleando con gigantes, de hombres siendo tragados con el pez? ¿Cómo pueden esas historias hablarme de Jesús? ¿Cómo pueden tratarse de Jesús? Y el primer paso es, quiero presentarles eh, esta tesis que en el transcurso de este curso mi tarea va a ser demostrársela. Les propongo que toda la Biblia está unida por un solo tema,
y ese tema es el reino de Dios. El reino de Dios es el tema que está en cada página de la Biblia. Y ese tema se puede entender en tres puntos. El reino de Dios consiste en el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Toda la Biblia trata, o está, en toda la Biblia, mejor dicho, en toda la Biblia podemos encontrar ese tema. Uno, dos o los tres elementos del reino de Dios. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y finalmente, eso se cumple en Jesús. Vamos a ver que el pueblo de Dios, el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, se cumple perfectamente en Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que les propongo es que la teología bíblica es la forma correcta para leer las Escrituras. La teología bíblica es la forma correcta para interpretar la Biblia. Y en la teología bíblica, Cristo es el centro de todo el mensaje bíblico. Y lo que une la Biblia, el tema que está en toda la Biblia, es el reino de Dios. El reino de Dios es el concepto unificador y Jesús es la clave, Cristo es la clave para interpretar toda la Biblia. Entonces, nuestro desafío en este curso es hacer un paseo por estos puntos. Primero les voy a presentar el patrón del reino, que está en Génesis 1 y 2. Luego el reino perdido, Génesis 3 al 11. Luego está el reino prometido, Génesis 12 hasta el final del libro. Luego vamos a estudiar el reino parcial, que es de Éxodo a Reyes, y el reino profetizado desde el exilio a los profetas. Con eso vamos a haber terminado el Antiguo Testamento. Y después vamos a estudiar el Nuevo Testamento, que lo he dividido en estas partes. El reino presente, los evangelios, el reino proclamado, que es de Hechos y todas las cartas de los apóstoles, y finalmente el reino perfeccionado, el Apocalipsis. Eso es lo que vamos a estudiar. Y mi meta es, si el tiempo nos da, y si ustedes están animados, hacer hoy estos dos primeros temas, el 1 y el 2, el patrón del reino y el reino perdido, del Génesis del 1 al Génesis 11. Eso es la meta para el curso de hoy. Entonces, vamos a comenzar con este viaje. Mi tarea es demostrarles que toda la Biblia trata de Jesús y que el reino de Dios es el tema que está presente en toda la Biblia. Así que es una pega heavy, es una pega grande, pero vamos a asumirla y vamos a comenzar. En primer lugar, quiero presentarles la línea de tiempo. Nuestra meta es partir acá en la creación, partimos en la creación y nos encaminamos hasta la nueva creación. En un extremo tenemos el día cero, la creación del mundo, tal como lo describe el Génesis, y en el otro extremo, en la nueva creación, está aquí, la nueva creación, está el fin del mundo. Ya, entonces vamos desde el día cero hasta el día final. Ese es el panorama bíblico. La Biblia nos presenta la historia de la redención de Dios desde la creación hasta la nueva creación, desde el día 1 del mundo hasta el fin del mundo. Y en el camino vamos a pasar por la caída, este episodio terrible de la caída en el pecado. Y si notan en este esquema, hay una brecha, hay una división, parte una división, hay un antes y un después. Pero luego avanzando en la historia vamos a pasar por la promesa de Dios dada a Abraham
Vamos a llegar, ahí termina el Génesis, vamos a llegar al Éxodo, la salida de los israelitas de Egipto, luego la entrega de la ley, Moisés en el desierto, la llegada de los israelitas a la tierra prometida, a Canaán, luego el tiempo de reyes partiendo con Saúl, el primer rey, y luego con David y Salomón y los reyes posteriores, cómo el reino de Israel se divide, se parte en dos y les lleva a tener una vida de una historia lamentable de divisiones, de pecado, de maldad, que termina en el exilio. Los israelitas son exiliados, el reino es destruido, pero en ese periodo de exilio Dios levanta profetas, profetas que dan un mensaje a los que quedan fieles, a los israelitas fieles que quedan en ese periodo oscuro de la historia de Israel. Ahí termina el Antiguo Testamento y llega el periodo del Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección. Y parte a ese evento, a la vida de Jesús, a la muerte y resurrección, nosotros lo llamamos el Evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús. Cuando hablamos del Evangelio, por si acaso, no es solamente la muerte de Jesús en la cruz. Muchas veces los evangélicos hablamos, o los cristianos hablan del Evangelio como solamente la muerte de Jesús. No, el Evangelio es todas las buenas noticias de Cristo, desde su nacimiento hasta su ascensión. De hecho, desde la perspectiva de la teología bíblica, el Evangelio de Jesús, la historia de Jesús parte desde el Génesis, pero no me voy a adelantar. Vamos a seguir entonces en la historia, la llegada del Espíritu Santo y el periodo de los apóstoles y el evangelismo. Y finalmente, la segunda venida de Cristo. A este tiempo se le conoce como la era del Espíritu Santo o los últimos tiempos, los días finales o el Armagedón. ¿Cuándo comienza? Lo vamos a ver también en esta sesión, así que si tienes curiosidad, bueno, no en esta sesión, pero más adelante. Pero eso es lo que esa es la teología bíblica, esa es la línea de tiempo. Y vamos a partir con la creación, entonces. Vamos inmediatamente a la creación, el patrón del reino en la creación, la enseñanza de Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2. Tomen sus Biblias, ténganlas por si acaso abiertas. La Biblia comienza afirmando que Dios es eterno, que Él ha creado todo y Él creó todo de la nada. Si tú lees Génesis 1:31, ves que dice que todo lo que Él creó fue bueno. Él hizo todas las cosas y todo fue bueno. Dios, en este cuadro del Génesis, en esta historia, en estos dos capítulos, es presentado como el Dios soberano de todo. Él crea todas las cosas de la nada. Dios es el rey de la creación, el Señor de todo. Y la creación tiene un punto culminante. Toda la creación apunta a un día especial, a un momento. No son los animales, el cherry de la torta. No son las estrellas, ni la luna, ni el sol lo más importante. La creación culmina con la creación del hombre y mujer, los seres humanos. Génesis 1:27 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay otra cosa que quiero que prestes atención a lo que quiero dirigir tu atención, por favor. Busca en tu Biblia el libro de Génesis, capítulo 2, versos 1 al 3. Dice lo siguiente, yo voy a leer acá. Dice, así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó,
porque en ese día reposó de toda su obra. Aquí un tema muy interesante. Si tú lees los capítulos anteriores, especialmente el capítulo 1 y los versos también anteriores del capítulo 2, te vas a dar cuenta que cada día descrito ahí termina con la frase, y fue la tarde y la mañana del primer día. Esa frase cierra cada periodo de creación y lo divide en 7 días, en 6 días de creación. Y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Pero cuando llegamos al séptimo día, no está esa frase de fue la tarde y... En otras palabras, el autor de Génesis no cierra el séptimo día. Es como que el séptimo día no tiene final. De esa manera, lo que está haciendo la Biblia nos está mostrando que fuimos creados para disfrutar de este séptimo día. El séptimo día en la Biblia representa el reposo, y el reposo, ojo, no es descanso, no es que Dios se haya cansado de crear. El reposo significa estar en comunión, estar disfrutando, ese reposo, disfrutar. Reposo es habitar en disfrute, en un pleno compartir, en una plena comunión. Ese es el reposo de Dios. La meta, el clímax de toda la creación es este día séptimo. Dios crea todo para llegar a este día y en ese día estar con Adán y Eva e invitarlos a ellos a reposar. Por eso es que Él bendice el séptimo día, lo santifica. Para Dios es especial, porque en este día que no tiene un cierre, que no termina, Él comienza a, Él deja de crear, a eso se refiere que descansa de crear, no que se haya cansado, sino que deja de crear, Él descansa de su actividad creadora porque ya no tiene que crear más nada, ya todo está creado. Ahora comienza el tiempo de reposar, de compartir, de vivir juntos en armonía, de estar con su creación, de disfrutar. Esa es la palabra clave, disfrutar. Dios disfruta de Adán y Eva disfrutan de Dios y juntos disfrutan de toda esta maravillosa creación. Fuimos creados para disfrutar de Dios. Ese es el punto del séptimo día. Fuimos creados para disfrutar de Dios y disfrutar de esta creación. Eso es lo que nos está presentando Génesis 1 y 2, el paraíso. Los seres humanos vivían con Dios. Ese es el propósito. Y aquí está el cuadro de la vida como debe ser. Fuimos creados para habitar con Dios, para reposar con Él, para tener una relación de disfrute con Él y también con la creación. Y quiero que te des cuenta, el patrón del reino de Dios está presente. Dijimos que el patrón del reino consta de 3 partes. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Si estás despierto todavía, repite conmigo en voz alta. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. En Génesis 1 y 2 vemos el pueblo de Dios claramente. ¿Quién es el pueblo de Dios? Un pueblo compuesto por 2 personas, Adán y Eva. Ellos son el modelo de lo que más tarde la Biblia va a llamar pueblo de Dios. El pueblo de Dios en este paraíso es un hombre viviendo en unidad con su mujer. El pueblo de Dios, una característica muy interesante que nos presenta Génesis, es que estaba desnudo. Y esa es una característica muy interesante, no es una cosa bonita y como anecdótica que está en la Biblia. Cuando la Biblia dice que estaban desnudos, nos está queriendo decir algo muy potente, que Adán y Eva no tenían nada de qué avergonzarse delante de Dios, ni tampoco entre ellos. Ellos no tenían nada que esconderle a Dios.
estaban desnudos delante de Dios y tampoco tenían nada que esconder ni disimularse entre ellos. El esposo era completamente honesto y abierto con su esposa y ella con él. A eso se refiere con estar desnudos. No solamente que físicamente estaban desnudos, sino que emocional, espiritualmente, en su inocencia y en su corazón, estaban desnudos. No tienen nada que esconder, no tienen nada que avergonzarse, porque no hay nada malo en ellos. Pueden disfrutar perfectamente de toda la creación y disfrutar de Dios. El pueblo de Dios es Adán y Eva. El lugar de Dios, el lugar de Dios es todo el mundo, toda la creación. El jardín especialmente es un lugar que Dios prepara para que este pueblo los disfrute. Entonces, si te pones así, muy interesante, Dios prepara un lugar y pone en ese lugar a su pueblo. Y Dios les da su bendición. El gobierno de Dios, ¿cómo está representado en estos capítulos? Bajo una forma muy especial. El gobierno de Dios lo vemos en forma de un mandato. Si tú has leído estos dos capítulos de la Biblia, vas a recordar que Dios les da un mandamiento en forma de prohibición. Si no lo has leído, te recomiendo que leas Génesis 1 y 2. En el capítulo 2, Dios les prohíbe comer del fruto de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa prohibición, ¿por qué está ahí? Esa prohibición está ahí con una razón muy potente. Esa prohibición les está diciendo a Adán y Eva que Dios tiene el conocimiento del bien y el mal, ellos no. En otras palabras, quien puede determinar qué está bien y qué está mal es Dios, ellos no. Ellos son absolutamente dueños de todas las cosas. Dios los ha puesto por encima del mundo. Ellos ahí gobiernan todo el mundo. Nadie está por encima de Adán y Eva. Los animales les deben hacer caso, se les deben someter. La naturaleza misma, las plantas, las aguas, los vientos, todo debe estar bajo la autoridad de Adán y Eva. Adán y Eva tenían autoridad sobre todas las cosas, excepto sobre una, sobre Dios. Ellos podían gobernar sobre todo, menos sobre Dios. Dios todavía estaba gobernando encima de ellos. ¿Y cómo se lo recuerda a Dios? Mediante este mandamiento. No comerás de este fruto del conocimiento del bien y el mal. El árbol y el fruto eh, eh, están para recordarles constantemente a ellos que si bien tienen todo el poder y toda la autoridad sobre todas las cosas, hay alguien que tiene un conocimiento superior y una autoridad que gobierna sobre ellos, y ese es Dios. En otras palabras, ellos son vicepresidentes, Dios es el presidente. Él tiene la palabra final. Y esa es la forma y la razón por la cual fuimos creados. Fuimos creados para estar bajo la autoridad de Dios, para someternos a Él. En resumen, la creación nos presenta este cuadro. Dios hizo todo el mundo, Dios creó al hombre, al ser humano, hombre y mujer, a su propia imagen y semejanza. Estos primeros seres humanos fueron Adán y Eva, y como creador, Dios es quien gobierna el mundo con absoluta autoridad. Y a pesar de que Él tiene toda la autoridad, bendice a Adán y a Eva, diciéndoles ustedes sojuzguen, ustedes gobiernen, ustedes administren toda la creación. Dios les deja a ellos toda la autoridad, pero Él sigue siendo el presidente. Ellos son vicepresidentes y verdaderos representantes. La creación se somete a ellos. El patrón del reino, como ya lo dije, en estos dos capítulos, el pueblo de Dios es Adán y Eva, el lugar es el mundo, la creación, y de forma muy especial, el jardín.
Y el gobierno de Dios está expresado, está demostrado en la orden de no comer un fruto. Vamos avanzando en nuestro recorrido de creación a nueva creación. Vimos la creación. Hasta aquí, hasta la creación, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Acerca de lo que enseña Génesis en la creación. ¿No hay ningún evolucionista por ahí que quiera preguntar? Bien, entonces me voy a salvar de, de enfrentarme a algún evolucionista. ¿No hay nadie? Ya, pasemos entonces, sigamos adelante con la materia. Ya vimos la creación. Pero lamentablemente, la historia tiene un giro. En el capítulo 3 hay un cambio. A esta nueva sección le he titulado El Reino Perdido. Comienza en el capítulo 3. Si tú ves en tu Biblia, el capítulo 3, verso 1, presenta un nuevo personaje que, que aparece ahí, prácticamente de la nada, la serpiente. Dice, la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. ¿Quién es esta serpiente? ¿De dónde viene? La Biblia no nos explica en detalle el origen del mal. Solo sabemos que en Génesis 1 y 2 no hay maldad, no hay pecado, no hay mal en la creación. De hecho, repito, eh, el hecho de estar desnudos representa que ellos son completamente inocentes, de vergüenza, de culpa, no tienen maldad. Entonces, algo pasó en la creación entre el último versículo de Génesis 2 y este primer versículo de Génesis 3. ¿Qué es lo que pasó? Hay poca información en la Biblia. Lo que sí sabemos es que Satanás, un ángel creado por Dios, se sublevó, se rebeló contra Dios, por lo tanto fue juzgado y fue condenado y expulsado del paraíso. Y lamentablemente este ángel llevó a muchos otros ángeles con él en esta rebelión. Eso es lo que sabemos por el resto de la Biblia. ¿Sí? En Génesis no sabemos quién es la serpiente, pero el resto de la Biblia nos enseña que esta serpiente es el diablo, es Satanás. El Nuevo Testamento enseña eso en segundo de Pedro, de esta rebelión en el mundo angelical, está en Judas también. Pero no se da más detalles acerca de esta rebelión ni tampoco de cómo se originó el mal. Algo sucedió entre el capítulo 2 de Génesis y el capítulo 3. El punto es que tampoco sabemos cuánto tiempo pasó entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Podrían haber sido siglos, pueden haber sido miles de años que Adán y Eva estaban viviendo en perfecta armonía. No sabemos cuánto tiempo pasó y ni sabemos tampoco los detalles del origen del mal, pero sí sabemos que entre esos dos capítulos surgió la maldad, surgió la rebelión en el mundo angelical, en el mundo espiritual, y aquí esta serpiente es el diablo. El resto de la Biblia identifica a esta serpiente como el diablo. Apocalipsis 12:9 claramente identifica que la serpiente es el diablo. Entonces el diablo se presenta, este enemigo de Dios, que ya está bajo el juicio de Dios, bajo la condena de Dios, se presenta en el jardín y viene a tentar a, al ser humano, viene a tentar y parte con Eva. Y vemos, lo que vemos a continuación es la entrada del pecado y de la maldad en esta creación perfecta, en esta creación libre de maldad, en esta creación inocente de Dios.
¿Y qué es el pecado? Esta es una pregunta clave para entender bien nuestro cristianismo. Si quieres entender bien la fe, tienes que tener muy claro qué es el pecado. Muchos que han leído estos capítulos en la Biblia piensan que el pecado es la desobediencia. Por lo tanto, no hay que desobedecer los mandatos. Por lo tanto, tú te puedes salvar de pecar si no rompes un mandamiento, si no desobedeces. Y de esa manera se reduce, o mejor, más que reducir, esa no es la palabra, de esa manera se lleva, se encasilla, esa es la palabra, se encasilla la definición de pecado en acciones concretas, en actos. Pero si estudias bien y si lees con cuidado el proceso de la caída de Adán y Eva, te vas a dar cuenta que el pecado no fue el acto de desobedecer, el acto de comer el fruto, sino que hay un proceso anterior, que la maldad ya empieza a operar en la misma conversación antes de que Eva y Adán lleguen a romper el mandamiento y den el primer mascazo al fruto. Mira, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es el pecado entonces? El pecado siempre tiene que ver con la actitud nuestra a la palabra de Dios. El verso anterior, el verso 1, ¿qué es lo que hace la serpiente? A veces tenemos esta figura del diablo como este monstruo feo, con una barba puntiaguda, una nariz grande, horrible y cuernos que tiene un tridente, ¿no es cierto? Que viene a tentarnos así para asustarnos. Y de hecho yo puse esa foto de esa serpiente y a veces tenemos esa imagen como que el diablo es un ser malvado que viene a tentarte de una forma malvada. En realidad, el diablo no viene, no se presenta descaradamente y abiertamente como alguien malvado. Si tú ves aquí, él no viene directamente con una mentira. La tentación es bien sutil. Él no viene a mentir. Él no parte diciendo, Eva, Dios te odia, Dios te restringe, Dios te ata en tus libertades y en tus derechos como mujer. Él no quiere que ni tú ni tu marido sepan el conocimiento del bien y el mal. Dios es un mentiroso. Él no viene a decir eso. Él no viene a difamar abiertamente a Dios. Él viene sutilmente, él se presenta sutilmente. Así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman del, del huerto. Mira lo que está haciendo esta, este diablo. Él está poniendo en duda, él está cuestionando la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Y lo que él está haciendo, él está quitando a lo que Dios realmente ha dicho. Si tú lees lo que Dios les dijo, eh, el diablo aquí no está citando textualmente las palabras de Dios, él está restándole palabras a Dios. Que no coman de ningún árbol. ¿Notas? Eso es lo que dice la serpiente. Ningún árbol. ¿Qué es lo que Dios les dijo? Dios les dijo, pueden comer todos los árboles, de todos los árboles. Entonces la serpiente está restando, al decir de ninguno, está restándole a lo que Dios ha dicho. Dios dijo, pueden comer de todos menos de uno. Ahora quiero que notes la respuesta de Eva en el verso siguiente. Podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, nuevamente, la palabra de Dios tiene que ver con la palabra de Dios, la tentación, el error, el pecado tiene que ver siempre con la palabra de Dios. Eva dice, Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto. No coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Miren qué está pasando aquí.
Este, este ni lo toquen, que lo estoy resaltando, no está en las palabras originales de Dios. Dios nunca les prohibió tocar ese fruto. Simplemente les dijo, de ese árbol ustedes no pueden comer. Él nunca les prohibió tocar el árbol. Ellos podían tocar el árbol. Entonces, ¿qué está haciendo Eva? Eva está añadiendo a lo que Dios ha dicho, aumentando a lo que Dios verdaderamente ha dicho. Entonces, queridos, el pecado siempre tiene que ver con nuestra actitud hacia la palabra de Dios. El pecado parte aumentando lo que Dios ha dicho. Por eso es que cada vez que escucho una enseñanza bíblica, una prédica, donde los predicadores aumentan, añaden a lo que realmente está diciendo ahí la Biblia, con estas interpretaciones personales, a mí se me erizan los pelos de la nuca, de mi cabeza, porque es lo que hace la serpiente. La serpiente agrega lo que Dios ha dicho. Y después la actitud de Eva, lamentablemente, es también la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Ella, perdón, la serpiente quita la palabra de Dios, quita la palabra de Dios. Y lo que hace Eva es agregarle a la palabra de Dios cosas que Dios no ha dicho. Y una vez que se han cumplido esos dos requisitos, una vez que la serpiente le quitó a lo que Dios habló y Eva ha aumentado, la palabra ya está aquí manchada. Lo que Dios ha dicho, las instrucciones originales, las instrucciones textuales ya están aquí torcidas, están ensuciadas porque se le ha quitado, se le ha aumentado, se ha tomado la palabra de Dios a la ligera. Viene recién viene la mentira, recién viene la mentira. La serpiente les dice, lamentablemente no puse, creo yo, el pasaje completo. Así está. Entonces la serpiente le dice a la mujer, no morirán, no morirán. ¿Ves lo que está haciendo aquí la serpiente? Les está diciendo, no es verdad. Dios les ha mentido. Dios les dijo, si ustedes comen esto, morirán. Y la serpiente está diciendo aquí, descaradamente, no morirán. Siempre me llama la atención que la serpiente no parte con la mentira. Ella no dice de entrada, ustedes no morirán. Hay ese juego de torcer la palabra de Dios, de quitarle, después de aumentarle. Una vez que hemos quitado la palabra, una vez que hemos aumentado la palabra, viene ya la mentira. Y la mentira es, no morirán, serán como Dios. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, coman de ese árbol, que les abrirán los ojos, serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, por eso es que les decía que el diablo no se presenta así como un ser malvado de buenas a primeras. Y el pecado siempre tiene que ver con una actitud. Antes de mascar el fruto, antes de cometer la desobediencia, hay este proceso de poner en duda la palabra de Dios, este proceso de quitar a la palabra de Dios. Y hoy día, ¿cuántas iglesias, cuántos predicadores están quitando a la palabra de Dios? Porque hay textos que me incomodan o no me gustan. O a veces se le aumenta la palabra de Dios, y eso también lo vemos hoy día, gente que interpreta alegremente y hace decir a la Biblia cosas que la misma Biblia no está diciendo. Ojo con esa forma de interpretar la Biblia. No es la forma correcta. Esos dos errores nos llevan ya abiertamente a la falsedad completa, al error, a la mentira. La serpiente dijo, no morirán. Dios es mentiroso, si ustedes no morirán, serán como Él. Y no solamente está implicando aquí que Dios es mentiroso, sino que también está implicando que Dios es malo. La serpiente les está diciendo, en otras palabras, que Dios les odia, que Dios es malo, que Él estaba guardándose para sí mismo algo que no quería compartir con ellos, que lo que Él se está guardando es que ellos sean como Él. Y aquí está también la esencia del pecado. La esencia del pecado no es la desobediencia. La esencia del pecado es querer ser como Dios. La Biblia dice en el verso siguiente que ni bien Eva escuchó estas palabras, serán como Dios, vio el fruto y el fruto parecía
apetitoso, parecía bueno para ser comido. En otras palabras, se le hizo agua a la boca. Ser como Dios fue el argumento que finalmente derribó todas sus defensas. Y ella comió del fruto. Y quizás tú me digas, pero ¿por qué fue tan terrible? ¿Por qué hay de malo comer en el fruto? Está mal porque Dios les dijo que no lo hicieran. Ahí es el acto de desobediencia. Pero ese acto de desobediencia nace primero con esta actitud frente a la palabra de Dios. Y aquí no se refiere simplemente a saber lo que es bueno y lo que es malo, sino a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso era prohibido este fruto. No es que ellos se iban a convertir como Dios, sino que ellos iban a querer ser como Dios. Y no podemos ser como Dios, pero lamentablemente desde ese día, esta es la realidad del ser humano. Y dime tú si me equivoco, dime, corrígeme si me equivoco, pero la realidad, y tú tienes que reconocer que en el fondo de tu corazón, tú vas a ver que cuando tú pecas, es porque en el fondo tú decidiste o tú quisiste mandar sobre ti mismo. La actitud detrás de todo pecado, detrás del niño que miente a sus padres, hasta el asesino en serie que mata a muchas personas de formas horribles, la actitud detrás de ambos es la misma. Yo soy el dueño de mi vida, yo decido qué hacer con mi vida. Para mí, esto está bien. Esa es la esencia del pecado. El pecado es una declaración de independencia de Dios. Es decirle, no queremos que tú establezcas las reglas. Nosotros queremos decidir qué está bien y qué está mal. Ese es el pecado. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, para ellos, la serpiente sí les mintió. Eh, Inmediatamente ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, tienen vergüenza, ya no son más eh, inocentes, eh, no pueden verse el uno al otro y no pueden ver a Dios. Y Dios, en su misericordia, no, no les mata como él dijo que iba a hacerlo, sino que retrasa la muerte. Ojo, Adán y Eva sí murieron y el ser humano a partir de entonces muere. La muerte es una realidad. No es que Dios no cumplió con su palabra, él dijo, si comen este fruto morirán, él cumplió. Solo que en su misericordia, él retrasó la muerte para darle al ser humano un poco más de vida, para poder en esta vida experimentar su misericordia, poder tener una oportunidad más de poder ser perdonados. Y eso lo vamos a ver más adelante también. Pero los resultados fueron muy duros, muy tristes. El resultado viene en juicio. Hay juicio. Adán y Eva no fueron como Dios, sino que más bien fueron juzgados. Ellos no conocieron todo, sino que ellos sufrieron. Eh, Viene Dios y ellos se esconden de Él. De esta manera la Biblia nos está mostrando que la primera relación que se rompió por la entrada del pecado en la vida del ser humano es la relación con Dios. ¿Te acuerdas que decía que Dios nos creó para disfrutar del séptimo día, para disfrutar del reposo de estar con Él? Pues gracias al pecado, eso ya no es más posible. Por eso es que hoy día la vida misma, la naturaleza de la vida, no es de reposo. Hoy día el ser humano anhelamos tener un poco de descanso, ¿sí o no? ¿Sí o no que anhelamos el descanso? El trabajar nos produce cansancio y a veces la vida misma produce cansancio. El envejecimiento y el desgaste produce cansancio. ¿Cuántas veces he escuchado de personas ancianas de decir ya, quiero descansar, no aguanto esta debilidad? Es una prueba muy grande porque es así. El ser humano ya no descansa más. Hemos perdido eso por causa del pecado. Nuestra relación con Dios está quebrantada.
Ya no podemos reposar con Él, ni estar en su presencia. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, pero no solamente la relación con Dios se vio completamente afectada, sino también la relación entre el ser humano, entre ellos dos. Estaban desnudos, no se escondían nada el uno del otro, pero ni bien comieron el fruto, sintieron vergüenza el uno del otro, se esconden. El momento en que ellos comieron el fruto, comenzó la guerra de los sexos. Dios le dijo a la mujer en Génesis 3:16, si ves en tu Biblia, dice, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos, y tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. La palabra deseo aquí se utiliza en el sentido de querer tener, de desear, no de desearlo a él, sino que desear estar sobre él, de querer, en este sentido la mujer ya no se va a someter voluntariamente al liderazgo de su marido, sino que ella va a querer dominarlo. Y él ya no va a ser ese líder amoroso, sacrificial que da su vida por ella, sino que va a querer dominar con fuerza, con brutalidad. Aquí es donde nace el machismo y el feminismo. Ambos no son buenos, ambos son malos, porque ambos se basan en la competencia, no en la complementariedad. Dios creó al hombre y a la mujer para que se complementen y les dio roles específicos. Pero por el pecado ya no podemos vivir esos roles, sino que estamos en competencia el uno contra el otro. Y lo último que se dañó fue la relación del ser humano con la creación. Dios le dice en los versos 17 y 18 al hombre, puesto que accediste a lo que te dio tu mujer, a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Y más adelante le dice que con sudor trabajará. Entonces, la relación con la creación ya no es la misma. En el jardín, Adán y Eva trabajaban, debían cultivar, debían cuidar la naturaleza, pero ese trabajo no les producía fatiga, cansancio, no había espinas. Ellos tenían autoridad sobre las cosas. Hoy día yo no tengo autoridad sobre la naturaleza. Yo no puedo decirle al viento que deje de soplar. Yo no puedo ir a la selva y enfrentarme a un león y tratar de que se me haga caso como mis mascotas aquí en casa. De hecho, a veces ni mis mascotas me hacen caso. Ya no hay autoridad nuestra hacia la creación. Se ha roto. Nuestra relación con la naturaleza, con la creación, está afectada por el pecado. Queridos, todo se ha visto afectado por el pecado. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, nuestra relación con el mundo. Este es el desastre de la humanidad. Si alguna vez tú te preguntas por qué están tan mal las cosas, por qué ha surgido esta pandemia, este virus, la respuesta es Génesis 3. Si alguna vez te preguntas por qué sufro tanto en la vida, por qué se tiene que morir tal persona, por qué hay tanta maldad en el mundo, la respuesta es Génesis 3. De hecho, hasta si te preguntas por qué le entró virus a mi computador, la respuesta está en Génesis 3. Todo lo que está roto en la humanidad se debe al pecado. Nada funciona como debería funcionar. Nada funciona como originalmente Dios se propuso que debía ser por causa de nuestro pecado. Y los culpables somos nosotros. Porque no solamente Adán y Eva eh, se rebelaron contra Dios deseando ser como Dios. De ese pecado somos culpables todos nosotros, desde el día que nacemos. Lo único que queremos es ser nuestros propios dueños y mandar sobre nuestras propias vidas. Si no, pregúntale a todo papá. Si no eres papá, pregúntale a todo papá. Y todo lo que es padre va a entender lo que estoy diciendo. La primera palabra que aprenden nuestros hijos es no. No. Haz esto. No. Rebelión, rebeldía. Yo decido. Yo soy el rey. Hasta que se compuso y sigo siendo el rey.
Esa es la actitud del ser humano. Y esa es la razón por la cual nada funciona bien. Y estamos separados de Dios. ¿Y sabes qué? La Biblia bien pudo haber terminado ahí. Dios no tenía ninguna razón, ninguna motivación para hacer algo en nuestra ayuda. Nosotros le habíamos desobedecido, Adán y Eva habían fracasado terriblemente. El bien podía haber dicho hasta aquí va todo y se termina todo. Pero Él es un Dios de gracia y de misericordia. Él decidió en medio del juicio dar un rayo de esperanza, un rayo de luz. Y eso es lo siguiente que Génesis también nos muestra. Hay esperanza en medio de el juicio. Y la esperanza viene en forma de una promesa. Viene en forma de una promesa. La promesa de un hijo. Mira este verso. A la serpiente, Dios le dice estas palabras. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, le está hablando a la serpiente, y entre su descendencia y tu descendencia. Está hablando de hijos, de descendientes. Ella, la descendencia de la mujer, ella te herirá en la cabeza, esta descendencia, y tú le herirás en el talón. Esta es una promesa que Dios le hace a la serpiente. Y básicamente esta promesa involucra un hijo, un descendiente de Eva, un descendiente de la mujer. La serpiente había tomado a Eva para tentarla y por medio de ella tentar a su marido. Dios en su misericordia y en su gracia dice que por medio de Eva y de su descendencia vendrá la solución. Mira cómo es la gracia de Dios, que aquí le da esperanza a Eva. Y por medio de la descendencia de Eva, Dios anuncia que va a haber un conflicto entre este hijo, este descendiente, y entre la descendencia, el reino del diablo. Y en este conflicto va a haber dos heridas, pero solo una herida es mortal. Por la forma poética en que está redactado esto, pareciera que Dios está relatando que en este conflicto, este descendiente le va a pisar la cabeza y en ese acto la serpiente va a morderle en el talón que le está pisando. Son dos heridas, pero solo de esas dos heridas, solo uno muere, el que es al que se le destroza la cabeza. Este verso es clave en la Biblia. Dios está prometiendo que enviará un hijo que habrá de destruir el reino del diablo y que va a revertir aquello que él ocasionó. Va a traer nuevamente esperanza, aquello que por medio de la mujer y por medio de la tentación había sucedido ese día. La llegada de un hijo, un aplastador de serpientes. Gloria a Dios. Lo siguiente que vemos entonces es que en el capítulo 3, el patrón del reino de Dios, el patrón del reino de los cielos, está de la siguiente manera. El pueblo de Dios, podríamos decir que ahora es no pueblo, porque este pueblo termina siendo expulsado. El lugar de Dios también está perdido porque ellos son expulsados afuera del jardín. Ya no están más en el jardín.
Y el gobierno de Dios en Génesis 3 se ve también afectado porque su palabra es desobedecida. Pero el patrón sigue estando ahí, solo que esta vez en términos negativos. El pueblo expulsado, el lugar está cerrado y el gobierno de Dios está cuestionado. Ellos se escapan o pretenden escaparse del gobierno de Dios. Lamentablemente para ellos no pueden escaparse del gobierno de Dios, sino que Dios sigue gobernando, solo que ahora están no bajo su autoridad, sino bajo su juicio. Bajo su juicio. Qué triste para la raza humana, para todos nosotros, estar bajo el juicio de Dios. Eh, sigamos adelante. La esperanza está en este hijo, en este aplastador de serpientes. Es por eso que en todo el Génesis te vas a dar cuenta cuando lo lees, cobra mucha importancia las genealogías. Cuando tú no vas leyendo Génesis, avanza un poco en la historia y de repente hay un quiebre en la historia, se detiene el autor para relatar que tal persona se casó con tal persona y tuvieron tantos hijos. Y de esos hijos tal se casó con tal y tuvieron tantos hijos. Y dan un montón de nombres extraños. Y generalmente cuando uno lee la Biblia por primera vez dice, ¿por qué está esto en la Biblia? ¿Cómo leer tantos nombres? ¿Y de qué manera esto me sirve? Y generalmente las personas pasan de largo y no leen esas genealogías porque son nombres, descendientes. Pero eso tiene un propósito muy potente en la vida. Génesis empieza por medio de esas genealogías a buscar a este descendiente. Lo que están haciendo las genealogías es trazarnos un camino, un recorrido. Nos está mostrando de este linaje no es, pero sí de este otro. Y vamos yendo nombre tras nombre, descendiente tras descendiente, podemos trazar el hilo, porque el Génesis está en búsqueda de este aplastador de serpientes, el héroe de Dios prometido en el jardín, en pleno juicio. Y en un sentido, todo el Antiguo Testamento está en búsqueda de este aplastador de serpientes. Nos prepara para la llegada de este aplastador de serpientes. Y te voy a hacer un spoiler, te voy a adelantar. Cuando llegas al Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, comienza su primer capítulo con una lista de descendientes. El Nuevo Testamento también comienza con una genealogía, una lista de nombres, y termina con el nombre de Jesús, el aplastador de serpientes. Pero no nos adelantemos para llegar al Nuevo Testamento. Volvamos a Génesis. Génesis termina con la expulsión de Adán y Eva, y el primer relato que vemos en el capítulo 4 es lamentablemente un relato de asesinato. Adán y Eva tienen dos hijos y el mayor mata al menor. Caín mata a Abel. Y luego en el capítulo 5 tenemos la primera genealogía de la Biblia, y el capítulo 5 nos relata cómo los seres humanos se multiplicaron. Y lo que estos capítulos están enfatizándonos es que la maldad crece en toda la tierra y en toda la humanidad. El énfasis está en que toda la maldad se transmite. Quiero que veamos un pasaje. Por favor, busquen en sus Biblias. No lo tengo aquí en la presentación, así que busca tú en tu Biblia Génesis capítulo 5, versos 1 al 3. Y este es el cuadro de toda la humanidad al otro lado de la expulsión del jardín. Habíamos dicho que en Génesis 1 y 2, el relato nos presenta que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que ellos representaban a Dios, que eran una imagen real de Dios, que cuando tú veías a Adán podías ver a Dios en él y por medio de él. Cuando vamos a Génesis 5, dice lo siguiente, Génesis 5, 1 al 3. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Está recordándonos
que los creó a imagen y semejanza de Dios. Continúo leyendo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados les puso por nombre Adán. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza. Y le puso por nombre Set. Este pasaje es muy importante. Lo que nos está diciendo es que los hijos de Adán nacen a imagen y semejanza de Adán. Y este pasaje está haciendo una clara distinción en cómo fue creado Adán y Eva a imagen y semejanza de Dios y cómo son los descendientes de Adán a imagen y semejanza de Adán. En otras palabras, el énfasis de que los descendientes de Adán, todos nosotros, tú y yo, que somos descendientes de Adán, no somos ya la imagen y semejanza de Dios de la misma manera que eran Adán y Eva. Tú y yo ya nos representamos a Dios. No somos como Dios. Ojo, no estoy diciendo que se ha perdido completamente la imagen de Dios de nosotros, porque decir eso significaría que ya nosotros no tenemos ningún valor, y eso no es lo que dice la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia es que tú y yo somos más a imagen y semejanza de Adán. En otras palabras, somos pecadores. En otras palabras, todos nosotros nacemos con pecado. Estamos manchados. Cada aspecto de nuestra vida está manchado por el pecado. Por eso es que la Biblia puede decir que no hay nada bueno en nosotros. Y eso lo dice Génesis, lo dice la Biblia misma. Pablo dice en Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay nadie quien haga lo bueno. ¿Por qué lo puede decir? Porque todos nosotros nacemos y somos imagen y semejanza de Adán, pecadores. Conservamos algo de la imagen y semejanza de Dios. Por eso los cristianos creemos que toda vida es valiosa. No solamente la vida de los cristianos, de los creyentes, todo ser humano es valioso, intrínsecamente valioso, porque todos retenemos parte de la imagen y semejanza de Dios. Pero todos no somos ya como Adán y Eva, inocentes, puros. No nacemos puros, no nacemos inocentes. Cada niño recién nacido es un pecador que solamente puede vivir por la misericordia de Dios. Y eso es lo que nos está mostrando Génesis. Y la maldad del hombre fue tan grande que Dios mismo en el capítulo 6 decide destruir todo por medio de un diluvio. Dios envía un diluvio, pero en su gracia, en su misericordia, rescata a una familia, la familia de Noé, por medio de un arca. En ese momento el patrón del reino de Dios es el pueblo de Dios, es Noé y su familia. El lugar de Dios es el arca, el lugar que les provee para salvarse. Y el gobierno de Dios está demostrado en su palabra de juicio. Dios habla y comienza a llover. Seguimos en la historia y nos encontramos en el capítulo 11 de Génesis con una historia muy interesante. El pueblo, después de que Noé sale del arca, hay una triste realidad: la maldad no se ha erradicado, los descendientes de Noé vuelven a pecar, el mismo Noé vuelve a pecar. Entonces, aunque Dios eliminó a la humanidad por medio de un diluvio, la humanidad no ha eliminado el pecado de sus corazones. Así que los seres humanos se vuelven a multiplicar, y cuando llegamos a Génesis 11, nuevamente son muchos, y crecen en tecnología, crecen en ciencia, en conocimiento, y deciden construirse una ciudad grande, la ciudad de Babilonia, y deciden hacerse una torre donde ellos quieren demostrar su gran fama. Ellos dicen ahí, palabras textuales, en el Génesis capítulo 11, verso 4, vamos a hacernos de renombre, vamos a crear un nombre, vamos a poner nuestro nombre en los cielos por medio de esta torre. Y de esa manera vamos a evitar ser esparcidos. Ellos se dan cuenta que el juicio de Dios es la esparción. Cuando Dios los juzga, esparce. Dios
los aparta. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino y los esparció al oriente, los expulsó del jardín. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios le juzgó. ¿Cómo? Expulsándolo, esparciéndolo al oriente. Lo mandó que se vaya lejos con una marca para que nadie lo mate. Cuando la humanidad pecó en desmedida, ¿qué hizo Dios? Envió un diluvio y los esparció. Entonces, la gente en tiempos de Génesis 11 se dio cuenta que el juicio de Dios era el esparcir, el esparcimiento, el ser esparcidos. Y ellos dijeron, no, aquí nos vamos a unir, la unión hace la fuerza, nos vamos a unir en nuestra ciudad, en nuestra torre, y de aquí nadie nos va a mover. Dios mira su torre, para él es una cosa insignificante. El lenguaje aquí es muy interesante. Lee, por favor, Génesis capítulo 11, porque dice que Dios tiene que prácticamente descender, tiene que agacharse. Esa torre que para los humanos es una cosa descomunal, para Dios es como si estuviera viendo un hormiguero diminuto. Él tiene que agacharse literalmente para ver su torre, y lo que él hace es confundir su idioma. Y precisamente lo que ellos no querían ser esparcidos, es lo que al final Dios lo hace así como si nada, confundiéndolos. Ellos no pueden entenderse y tienen que esparcirse y terminan siendo esparcidos. Así termina Génesis 11 con el relato. Y en este momento el patrón del reino de Dios, ¿cómo lo vemos? El pueblo de Dios. No hay pueblo de Dios porque el pueblo es expulsado, son esparcidos. El lugar, Babel, es un lugar de confusión y de juicio. Y el gobierno de Dios se demuestra con su autoridad y su poder, que los puede esparcir completamente. Todas estas cosas nos están llevando a entender que Dios actúa en juicio y en misericordia. En juicio y en misericordia. En juicio y en misericordia. Dios juzga a Adán y a Eva, pero al mismo tiempo tiene misericordia para ellos. ¿Cómo? Prometiéndoles que un descendiente va a revertir todo. Otra muestra de misericordia en medio del juicio a Adán y Eva es que Dios les viste, les da vestimentas. Más adelante, cuando Dios juzga el pecado de Caín, su juicio está ahí, pero al mismo tiempo también presenta misericordia. ¿Cómo? Y le da una marca para que nadie lo mate, le permite vivir. También vemos el juicio de Dios en el diluvio. Su juicio es terrible. Viene por toda la humanidad, por toda la creación, pero al mismo tiempo, junto con el juicio, viene la misericordia en forma de Noé, del arca. También tenemos el juicio de Dios aquí en Babel. Y parece que aquí no se ve la misericordia, pero vamos a ver que el capítulo 12 nos va a mostrar la misericordia de Dios, pero eso será para más adelante. ¿Cómo estos capítulos, cómo estas historias nos preparan para entender a Jesús? En la promesa de Dios a la serpiente, claramente se está anticipando el nacimiento de un hijo, ¿no es cierto? Ese hijo, por supuesto, es Jesús. En los distintos relatos que vienen a continuación, vemos también pistas que nos van a llevar a Cristo. Esas historias nos llevan a entender el juicio de Dios junto a su misericordia. Y en Jesús vamos a ver que el juicio de Dios y su misericordia perfectamente se unen en la cruz, donde en la cruz de Jesús Dios juzga el pecado, pero al mismo tiempo está mostrando misericordia al pecador, porque ahí está el Hijo de Dios recibiendo sobre sí mismo el castigo de nuestra maldad. Y avanzando en nuestra teología bíblica, tenemos que partimos con la creación, vamos hacia la nueva creación, vimos la caída representada por la torre, y Dios castigó al hombre por su rebeldía. Hasta ahí llegamos, hasta ahí vamos a llegar hoy. Muchas gracias por su atención.